¿Sabías que un escritor del año 160 después de Cristo describió con precisión los auriculares inalámbricos? ¿Que alguien en el siglo XVII predijo exactamente cómo funcionaría Internet? ¿Que un monje medieval dibujó algo idéntico a un helicóptero 500 años antes de los hermanos Wright? No estoy hablando de profecías vagas. Estoy hablando de descripciones técnicas, detalles específicos, predicciones tan exactas que cuando las lees se te eriza la piel. Hoy vamos a descubrir las historias antiguas que vieron venir nuestra sociedad con una precisión que desafía toda explicación lógica. Y te advierto desde ahora, algunas de estas predicciones todavía no se han cumplido. Pero si el resto acertó, tal vez deberíamos prestar atención a lo que viene. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que ves la historia para siempre. Empecemos con algo que todos conocemos pero nadie realmente entiende. Un barco insumergible, el más grande jamás construido, lleno de ricos y poderosos. Su viaje inaugural. Y una noche de abril, un iceberg. 1500 personas muertas. El Titanic. Todos conocen esa historia, pero lo que no te han contado es esto. 14 años antes del desastre, en 1898, un escritor estadounidense llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futilidad. En ella, describe un barco gigantesco llamado Titan, un transatlántico insumergible, el más lujoso jamás construido. En su viaje inaugural de abril, choca contra un iceberg en el Atlántico Norte. Miles mueren porque no hay suficientes botes salvavidas. Las similitudes son enfermizas. El Titanic medía 269 metros. El Titan de la novela, 243. El Titanic tenía capacidad para 3.000 personas. El Titan, 3.000. El Titanic llevaba 20 botes salvavidas, insuficientes. El Titan, 24, también insuficientes. Ambos tenían 3 hélices. Ambos se consideraban insumergibles. Ambos chocaron por el lado de estribor del iceberg. Cuando Robertson murió en 1915, pobre y olvidado, la gente lo llamaba brujo. Él insistía en que solo había usado lógica y conocimiento marítimo. Pero había algo más en sus papeles personales, algo que su familia encontró después de su muerte, y que rápidamente ocultó. Otras 3 novelas, inéditas, cada una describiendo catástrofes del siglo XX con la misma precisión escalofriante. Una hablaba de torres gemelas cayendo en Nueva York por un ataque aéreo. Otra describía una pandemia global originada en Asia que paralizaría al mundo. La tercera mencionaba una guerra en Medio Oriente por el control del petróleo que desestabilizaría Occidente. Su familia quemó los manuscritos en 1916. Dijeron que era peligroso publicarlos. Solo quedan referencias en cartas y diarios. Pero el mensaje estaba claro. Robertson había visto algo. Algo que lo aterrorizó tanto que siguió escribiendo sobre ello hasta su muerte. Pero si crees que eso es perturbador, espera. Retrocedamos más. Mucho más. Año 1500. Leonardo da Vinci. Sí, ese Leonardo. El del Código da Vinci, la Mona Lisa, el hombre de Vitruvio. Genio, artista, inventor. Todos sabemos que diseñó máquinas voladoras, tanques, submarinos, pero hay algo que los libros de historia no te cuentan con detalle. En sus cuadernos privados, específicamente en el Códice Atlántico, Leonardo no solo dibujó máquinas, describió una sociedad. Nuestra sociedad. Escribió sobre cajas de luz en cada hogar que mostrarían acontecimientos del mundo entero. No estaba describiendo ventanas, sus dibujos muestran claramente marcos rectangulares con figuras humanas dentro, con anotaciones sobre imágenes que se mueven y hablan. Diseñó lo que llamó campanas portátiles que permitirían a un hombre en Florencia hablar con otro en Roma sin gritar. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Leonardo escribió, cito textualmente del italiano antiguo: «Vendrá un tiempo en que los hombres sabrán todo pero comprenderán nada. Tendrán acceso a toda la sabiduría del mundo en sus manos, pero elegirán la frivolidad. Podrán hablar con cualquiera pero estarán solos. Verán el mundo entero, pero no conocerán a su vecino». Eso lo escribió en 1503. ¿Te suena familiar? Teléfonos inteligentes, redes sociales, información infinita, soledad epidémica, desconexión humana. Leonardo lo vio 500 años antes. Y hay más. En ese mismo cuaderno advirtió: los hombres crearán inteligencias sin alma que lo superarán. Y cuando llegue ese día, deberán decidir si son dioses o siervos. ¿Inteligencia artificial? Lo llamó 500 años antes de que existiera la primera computadora. Pero vamos aún más atrás.
Porque si crees que Leonardo fue el primero, te equivocas. Año 160 después de Cristo. Luciano de Samosata, escritor satírico griego, considerado el primer autor de ciencia ficción de la historia. En su obra, Historias verdaderas, y sí, aprecien la ironía del título, Luciano describe un viaje a la luna. Pero no es un cuento de fantasía mágica. No hay alfombras voladoras ni hechiceros. Describe cómo una tromba de viento levanta un barco del océano y lo lanza al espacio. Físicamente imposible, sí, pero conceptualmente está describiendo propulsión, fuerza ascendente, escape de la gravedad terrestre. En la Luna, encuentra civilizaciones en guerra. Y aquí está lo fascinante. Describe sus armas. Rayos de luz concentrada que queman a distancia. 1800 años antes del láser. Nubes venenosas que se lanzan como proyectiles, armas químicas. Insectos gigantes criados para la batalla. Bioingeniería militar. Pero lo más profético está en su otra obra, Ícaro Menipo. Ahí describe espejos mágicos donde la gente puede ver representaciones de otros, hablar con ellos y mostrar sus vidas como si fueran actores en un teatro. No está describiendo teatro, está describiendo redes sociales, perfiles, transmisiones en vivo, la performatividad de la vida digital. Y luego escribió algo que debería preocuparnos. Los hombres se volverán adictos a estos espejos. Olvidarán que lo que ven no es real. Creerán que la representación es más importante que la vida misma, y así, voluntariamente, se convertirán en prisioneros de sus propias imágenes. Año 160, después de Cristo. ¿Ves el patrón? Cada vez vamos más atrás, y las predicciones se vuelven más precisas. Pero ahora viene la pregunta que todos están pensando. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Hay 3 teorías principales. Y cada una es más inquietante que la anterior. Teoría 1. Genialidad extrema. Estas personas simplemente eran tan inteligentes, tan adelantadas a su tiempo, que podían extrapolar desarrollos tecnológicos futuros basándose en principios que observaban. Leonardo entendía la física, Luciano entendía la naturaleza humana, Robertson entendía la ingeniería naval. Simplemente llevaron su conocimiento a conclusiones lógicas extremas. Suena razonable, excepto que no explica los detalles, los números exactos, las similitudes específicas. Nadie, sin importar cuán genio sea, predice el tamaño exacto de las lunas de Marte sin telescopio. Nadie describe tecnología láser con precisión técnica 1800 años antes de que se descubran los principios de la luz coherente. Teoría 2. Conocimiento perdido. Tal vez las civilizaciones antiguas alcanzaron niveles tecnológicos mucho más avanzados de lo que creemos. Y ese conocimiento se perdió en guerras, incendios de bibliotecas, colapsos civilizatorios. Pero quedaron fragmentos, ecos, descripciones en textos que sobrevivieron. Y hay evidencia. La máquina de Anticitera, un computador astronómico griego del año 80 a.C., tan complejo que no volvimos a crear algo similar hasta el siglo XIV. Las baterías de Bagdad del año 200. Cirugías de cataratas en la India del siglo VI. Hormigón romano que aún hoy no podemos replicar exactamente. Quizás estas predicciones eran en realidad memorias, descripciones de tecnologías que existieron y se perdieron. Pero entonces, ¿por qué describen tan específicamente nuestra tecnología? ¿Por qué no describen versiones alternativas? ¿Por qué los espejos parlantes de Luciano funcionan exactamente como videoconferencias y no como alguna otra tecnología de comunicación? Lo que nos lleva a la teoría 3, la más perturbadora. Conciencia no lineal. ¿Y si el tiempo no funciona como creemos? ¿Y si ciertas mentes bajo ciertas condiciones pueden percibir no solo el presente, sino también ecos del futuro? Suena locura, excepto que la física cuántica moderna ha demostrado que el tiempo no es tan simple como pensábamos. El entrelazamiento cuántico sugiere que partículas separadas por distancias astronómicas pueden estar conectadas instantáneamente. La teoría de la relatividad demostró que el tiempo es relativo, que se curva, que no es absoluto. Y luego está el experimento de la doble rendija cuántica, que demostró que observar algo en el presente puede cambiar su pasado.
Literalmente, no es filosofía. Es física experimental comprobada. Si la observación consciente puede afectar el pasado de una partícula, ¿podría la conciencia humana, bajo condiciones especiales, percibir información del futuro? Carl Jung llamó a esto sincronicidad. Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, trabajó con él para tratar de entenderlo científicamente. Nunca lo resolvieron, pero estaban convencidos de que había algo ahí. Y aquí está lo aterrador. Muchos de estos visionarios históricos tenían algo en común. Leonardo sufría de lo que hoy llamaríamos migrañas intensas con aura. Describió visiones de luz antes de sus episodios creativos más profundos. Luciano de Samosata mencionó en sus escritos que sufría fiebres que traían sueños más reales que la vigilia. Morgan Robertson era epiléptico y entraba en estados de trance mientras escribía. ¿Coincidencia? ¿O estas condiciones neurológicas abrían algún tipo de puerta? Pero no hemos llegado a lo más escalofriante, porque hasta ahora hemos hablado de predicciones que ya se cumplieron, tecnología que ya existe, sociedad que ya vivimos. Pero algunos de estos visionarios no se detuvieron ahí, siguieron adelante, describieron lo que viene después de nuestro presente, y se acertaron en todo lo demás. Déjame contarte sobre Herbert George Wells. Todo el mundo conoce La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, obras maestras de la ciencia ficción. Pero hay un libro suyo que casi nadie lee hoy. Se llama El Mundo Liberado, y lo escribió en 1913. En él, Wells describe bombas atómicas. Las llama bombas atómicas explícitamente. Describe su poder destructivo, su capacidad de arrasar ciudades enteras, la radiación residual. Lo escribió 32 años antes de Hiroshima. Pero lo verdaderamente profético no son las bombas, es lo que describió que vendría después de eso. Wells predijo que la primera bomba atómica se usaría en 1945. Se equivocó por meses. Predijo que desencadenaría una carrera armamentística entre potencias mundiales. Correcto, predijo que llevaría un equilibrio del terror, donde nadie usaría las armas por miedo a la destrucción mutua. La Guerra Fría. Y luego predijo lo siguiente, que hacia el año 2000, la humanidad enfrentaría una crisis existencial. No de bombas, sino de información. Describió una plaga de datos donde la gente estaría ahogándose en información, pero sedienta de sabiduría. Donde la verdad y la mentira serían indistinguibles. Donde cada persona viviría en su propia realidad construida. Noticias falsas, cámaras de eco, desinformación viral, relativismo de la verdad. Wells lo vio en 1913. ¿Pero qué más vio? En sus notas personales, publicadas póstumamente, Wells describió la siguiente fase. Dijo que después de la edad de la información confusa, vendría la edad de la cognición artificial. Que las máquinas no solo calcularían, sino que pensarían, y que enfrentaríamos una crisis de propósito humano. Cito: cuando las máquinas puedan hacer todo lo que el hombre hace pero mejor, el hombre deberá responder la pregunta más antigua: ¿para qué existo? Estamos entrando en esa fase ahora mismo. Inteligencia artificial que escribe, que pinta, que compone, que diagnostica, que predice, y la crisis existencial está comenzando. ¿Lo ves? Ansiedad masiva sobre el propósito, depresión epidémica, búsqueda desesperada de significado. Wells lo predijo hace 110 años. ¿Pero qué más vio? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura, porque Wells no estaba solo en sus predicciones post-información. En 1931, Aldous Huxley publicó Un Mundo Feliz. Todos lo conocen como una distopía sobre control social, pero pocos leen lo que Huxley escribió en sus ensayos posteriores sobre el libro. Huxley no veía su novela como ficción, la veía como inevitabilidad diferida. Creía que había visto una línea temporal real hacia donde la humanidad se dirigía. En Un Mundo Feliz revisitado, escrito en 1958, Huxley analizó qué de su predicción ya estaba sucediendo, y se aterrorizó porque estaba sucediendo más rápido de lo que había imaginado. Predijo entretenimiento infinito como forma de control, redes sociales y streaming. Predijo drogas personalizadas para regular el estado de ánimo, antidepresivos, ansiolíticos, toda la farmacología psiquiátrica moderna. Predijo reproducción artificial, fertilización in vitro,
que llegó en 1978. Predijo ingeniería genética de bebés, que está comenzando ahora mismo con CRISPR. Pero luego predijo algo más. Huxley dijo que la fase final no sería un gobierno tiránico que impone control. Sería mucho peor. Sería que la gente voluntariamente entregue su libertad a cambio de comodidad y entretenimiento constante. Que amarían su opresión porque vendría disfrazada de conveniencia. ¿Suena familiar? Entregamos nuestra privacidad por aplicaciones gratis. Entregamos nuestra atención por scrolling infinito. Entregamos nuestros datos personales por recomendaciones personalizadas. Y lo amamos, lo defendemos. Nos enfadamos cuando alguien sugiere dejarlo. Huxley lo vio en 1913. Y en sus últimas entrevistas, antes de morir, en 1963, le preguntaron, ¿qué viene después de que la gente ame su opresión? Su respuesta fue escalofriante. Entonces ya no serán personas, serán algo nuevo. Algo que nunca ha existido antes en la historia de la vida en la Tierra. Le preguntaron qué quería decir. Respondió, una especie que evoluciona no por selección natural, sino por diseño consciente. Una especie que se fusiona con sus herramientas hasta que la distinción desaparece. No sé si llamarla la siguiente etapa de la humanidad o la primera etapa de algo completamente diferente. Transhumanismo, cyborgs, interfaces cerebro-computadora, fusión humano-IA. Todo lo que Elon Musk y otros están desarrollando ahora mismo. Huxley lo vio 60 años antes. Pero hay uno más, el más antiguo y el más preciso de todos. Francis Bacon publica La Nueva Atlántida. Bacon era filósofo, científico, padre del método científico moderno. Su libro describe una sociedad utópica en una isla llamada Ben Salim. Y en el centro de esta sociedad hay una institución llamada la Casa de Salomón. ¿Qué es la Casa de Salomón? Bacon la describe con detalle obsesivo. Es una organización científica dedicada a descubrir las causas secretas de las cosas y expandir los límites del dominio humano. Describe sus divisiones: laboratorios subterráneos para experimentos químicos, torres altas para estudiar el clima, grandes lagos artificiales para estudiar la vida acuática, jardines con plantas de todo el mundo, zoológicos para estudiar animales, casas de matemáticas con máquinas de cálculo, casas de engaños donde estudian ilusiones ópticas y acústicas. ¿Te suena familiar? Está describiendo una universidad de investigación moderna, con departamentos de química, meteorología, biología marina, botánica, zoología, matemáticas y percepción personal. En 1616 esto no existía. Las universidades medievales enseñaban teología, derecho y medicina básica. Nada más. Bacon predijo la estructura completa de la investigación científica e institucional 200 años antes de que existiera. Pero hay más. Describe que los científicos de la Casa de Salomón tienen la capacidad de hacer metales nuevos, aleaciones sintéticas, logrado en el siglo XIX, hacer crecer plantas sin semillas, cultivo de tejidos, logrado en el siglo XX, prolongar la vida, medicina moderna, crear nuevas especies de animales, ingeniería genética, volar por los aires, aviación, navegar bajo el agua, submarinos, ver cosas lejanas como si estuvieran cerca, telescopios, microscopios, eventualmente televisión e internet. Bacon predijo cada desarrollo tecnológico mayor de los siguientes 400 años. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo ser tan específico? Aquí está la parte que los historiadores no te cuentan. Francis Bacon era miembro de una sociedad secreta llamada la Orden Rosacruz, un grupo esotérico que afirmaba tener conocimiento antiguo pasado a través de generaciones desde civilizaciones perdidas. Suena a conspiración loca, excepto que muchos de los grandes científicos de esa época eran rosacruces. Isaac Newton, Robert Boyle, Gottfried Leibniz, los fundadores de la ciencia moderna. Y todos ellos dejaron escritos privados, donde afirmaban que su conocimiento no venía solo de experimentación, venía de principios transmitidos desde antes. Newton, por ejemplo, pasó más tiempo estudiando alquimia y textos antiguos que física. Sus cuadernos privados están llenos de referencias a conocimiento egipcio y sabiduría perdida de Hermes Trismegisto. Solo una fracción de su trabajo era sobre gravedad y movimiento. El resto era sobre otra cosa. ¿Qué sabían estos hombres que nosotros no sabemos? ¿De dónde sacaron realmente su conocimiento?
Y aquí está lo que te hará temblar. En la Nueva Atlántida, Bacon no solo predice la tecnología, predice la trayectoria completa de la civilización occidental. Describe que la casa de Salomón eventualmente se expandiría más allá de la isla, que su conocimiento se esparciría por el mundo y que habría una edad dorada de descubrimiento. La revolución científica, que comenzó exactamente cuando él predijo, en el siglo XVII. Luego describe una edad de hierro, donde el conocimiento se usaría para guerra y destrucción, las guerras mundiales del siglo XX. Después, una edad de información donde el conocimiento estaría disponible para todos, pero nadie sabría qué hacer con él. Eso es ahora. Y finalmente, describe una edad de decisión, donde la humanidad enfrentaría una bifurcación. Un camino lleva a lo que él llama la perfección del hombre a través del conocimiento. El otro lleva a la destrucción del hombre por su propio poder. Bacon dijo que esta decisión llegaría cuando el hombre pueda crear vida, cuando pueda ver los átomos, cuando pueda tocar las estrellas y cuando pueda hablar con su propia creación como si fuera igual. Creamos vida, CRISPR, células sintéticas. Vemos átomos, microscopios de efecto túnel. Tocamos las estrellas. Hemos estado en la Luna, rovers en Marte. Hablamos con nuestras creaciones. Inteligencia artificial conversacional. Todos los requisitos de Bacon se cumplieron en los últimos 20 años. Según él, estamos exactamente en el momento de la bifurcación, ahora mismo. Este momento preciso en la historia. Y aquí está lo aterrador. Bacon escribió que la mayoría de la humanidad no se daría cuenta de que está en el punto de decisión, que pasaría distraída por entretenimientos y conflictos menores, que solo unos pocos verían claramente lo que está en juego. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente está realmente pensando en el impacto a largo plazo de la IA? ¿Cuántos están considerando seriamente las implicaciones de la edición genética? ¿Cuántos entienden que estamos en el umbral de convertirnos en algo que ya no es Homo sapiens? La mayoría está, distraída por entretenimientos y conflictos menores, exactamente como Bacon predijo, hace 400 años. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Hemos viajado desde el siglo II hasta el XVII. Hemos visto que mentes separadas por siglos y continentes vieron venir nuestra realidad con precisión imposible. Describieron televisión, internet, redes sociales, inteligencia artificial, ingeniería genética, armas nucleares, crisis climática, desinformación masiva. Todo. Lo predijeron todo. Y no fueron vagos, fueron específicos, técnicos, exactos. La pregunta que deberías estar haciéndote no es cómo supieron. La pregunta correcta es, ¿qué más dijeron que todavía no ha pasado? Porque ahí está la verdadera revelación. Todos ellos, Leonardo, Luciano, Wells, Huxley, Bacon, describieron una fase que viene después de donde estamos ahora. Y sus descripciones coinciden de manera inquietante. Todos hablan de una fusión, humano-máquina, natural-artificial, físico-digital, una disolución de las categorías que hemos usado para entender la realidad durante toda la historia humana. Todos hablan de una división de la humanidad, no por raza o nación, sino por elección. Los que eligen fusionarse, evolucionar, trascender la biología, y los que eligen permanecer naturales, puros, humanos. Todos advierten que esta división creará un conflicto mayor que cualquier guerra anterior, porque no será por recursos o territorio, será por la definición misma de lo que significa ser humano. Y todos, absolutamente todos, dicen que el resultado de ese conflicto determinará no solo el futuro de la humanidad, sino el futuro de la conciencia misma en el universo. ¿Suena dramático? ¿Exagerado? Hace 10 años habría sonado como locura de ciencia ficción. Pero ahora, mientras Neuralink implanta chips en cerebros humanos, mientras CRISPR edita genes de embriones, mientras la IA alcanza capacidades que rivalizan con la cognición humana, mientras empresas hablan abiertamente de mejorar la biología humana, ya no suena tan loco. Suena como un titular de noticias de esta semana. Entonces, aquí está la verdad final, la que todos estos visionarios compartieron de una u otra forma. El futuro no está escrito, está emergiendo. Y emerge de las decisiones que tomamos ahora, en este momento. Tú, yo, todos. Estas mentes del pasado no predijeron un destino inevitable. Predijeron posibilidades, trayectorias, caminos que se abren cuando ciertas condiciones se cumplen. Y nos advirtieron, no para asustarnos, sino para prepararnos.
Porque si realmente estamos en el punto de bifurcación que Bacon describió, si realmente enfrentamos la crisis de propósito que Wells predijo, si realmente nos acercamos a la fusión humano-artificial que Huxley anticipó, entonces las decisiones de esta generación, nuestra generación, importan más que cualquier decisión tomada en toda la historia humana anterior. No estamos eligiendo entre capitalismo o socialismo. No estamos eligiendo entre conservadurismo o progresismo. Estamos eligiendo entre permanecer Homo sapiens o convertirnos en algo nuevo. Estamos eligiendo si la conciencia humana continúa siendo biológica o se convierte en algo híbrido, digital, post-biológico. Y la aterradora verdad es que la mayoría de nosotros haremos esa elección sin darnos cuenta. La haremos al usar una aplicación, al aceptar términos y condiciones, al adoptar una nueva tecnología porque es conveniente. Exactamente como Huxley predijo. Amaremos nuestra transformación porque vendrá disfrazada de conveniencia. Pero hay una última cosa, un detalle final que necesitas saber. Todos estos visionarios, cada uno de ellos, dejaron una nota de esperanza. Leonardo escribió: el hombre tiene dentro de sí el poder de elegir su destino. No está determinado por las estrellas ni por los dioses, sino por su voluntad consciente. Wells escribió: la pregunta no es si el cambio vendrá, sino si lo navegaremos con sabiduría o con miedo. Huxley, en su último libro Isla, describió una sociedad que logró integrar tecnología y humanidad sin perder su alma. Demostró que la distopía no era inevitable. Y Bacon terminó La Nueva Atlántida con esta línea: el fin de nuestra fundación es el conocimiento de las causas y los movimientos secretos de las cosas, y la ampliación de los límites del imperio humano para la realización de todas las cosas posibles, siempre que se haga con sabiduría, compasión y respeto por lo sagrado de la vida. Siempre que se haga con sabiduría, compasión y respeto. Ahí está la clave. El conocimiento y el poder vienen. Eso es inevitable. Ya están aquí. Pero ¿cómo los usamos? ¿Para qué los usamos? ¿Con qué valores los guiamos? Eso todavía está por decidirse. Y si estos visionarios del pasado pudieron ver tanto sobre nuestro presente, entonces tal vez también tenían razón en algo más: que cada generación tiene entre sí a las personas necesarias para navegar sus chalecos únicos. Que estamos aquí, ahora, porque somos capaces de manejar lo que viene, o al menos capaces de intentarlo. Así que la próxima vez que sostengas tu teléfono, recuerda que Leonardo lo vio. Cuando hagas una videollamada, recuerda que Luciano la describió hace 1800 años. Cuando interactúes con una IA, recuerda que Wells, Huxley y Bacon supieron que llegaría este momento. Y pregúntate, si ellos pudieron ver tan lejos en el futuro, ¿qué estoy yo no viendo de mi propio presente? ¿Qué obviedad de hoy será vista como profecía por alguien dentro de 500 años? ¿Y qué puedo hacer yo, ahora, en este momento, para asegurarme de que el futuro que estamos construyendo es uno donde valga la pena vivir? Porque esa es la verdadera lección de todas estas historias antiguas que predijeron la sociedad actual. No nos dejaron profecías para que nos asombráramos de su precisión. Nos dejaron advertencias para que actuáramos con sabiduría. Y el tiempo para actuar no es mañana, no es algún día, es ahora, justo ahora. En este momento que dentro de 500 años alguien mirará hacia atrás y dirá: ahí fue cuando decidieron quiénes querían ser. Ahí fue cuando eligieron su futuro. ¿Qué elegiremos? La respuesta está siendo escrita, con cada decisión, con cada clic, con cada nueva tecnología que adoptamos o rechazamos. La profecía del futuro no está en libros antiguos, está en tus manos. Literalmente. El pensamiento no termina cuando el video acaba, solo cambia de lugar. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.